Mucho antes de convertirse en una bebida cotidiana, el té fue considerado un descubrimiento casi accidental. Su origen se sitúa en la antigua China, hace más de 4000 años, en un contexto donde la naturaleza y la medicina estaban profundamente conectadas. Según la tradición, las hojas de una planta silvestre cayeron en agua caliente que estaba siendo hervida para consumo, liberando un aroma desconocido. Aquella infusión llamó la atención por su sabor y por la sensación de claridad y bienestar que producía. En sus inicios, el té no se bebía por placer, sino por sus supuestas propiedades medicinales. Se utilizaba para mejorar la digestión, aumentar la concentración y equilibrar el cuerpo. Las hojas se masticaban o se hervían junto con otros ingredientes, formando brebajes amargos destinados a la élite y a los estudiosos. Beber té era un acto casi ritual, ligado al conocimiento y a la salud. Con el paso del tiempo, la infusión comenzó a refinarse. Se seleccionaban hojas más jóvenes, se cuidaba la temperatura del agua y se prestaba atención al momento del día en que se consumía. Poco a poco, el té dejó de ser solo una medicina y empezó a convertirse en una experiencia sensorial. Aún así, seguía siendo un privilegio limitado a ciertos sectores de la sociedad. Sin saberlo, aquellas hojas sumergidas en agua caliente estaban dando origen a una de las bebidas más influyentes de la historia. Un simple gesto, repetido a lo largo de los siglos, comenzaría un viaje que transformaría culturas, economías y costumbres en todo el mundo. Con el paso de los siglos, el té dejó de verse únicamente como una medicina y comenzó a integrarse en la vida cotidiana china. Durante las dinastías Tong y Song, su consumo se expandió más allá de los círculos médicos y académicos, convirtiéndose en una bebida apreciada por su sabor, su aroma y su capacidad para acompañar la contemplación y la conversación. Beber té empezó a ser un acto cultural. En esta etapa, la preparación del té se volvió cada vez más elaborada. Las hojas se secaban, se prensaban o se molían, y el proceso de infusión adquiría una importancia casi artística. Surgieron utensilios específicos, desde teteras hasta cuencos, diseñados para resaltar el color y la textura de la bebida. Cada detalle contaba, y la forma de preparar el té decía tanto como el té mismo. Fue también en este periodo cuando el té se asoció profundamente con la filosofía y la espiritualidad. Monjes budistas lo utilizaban para mantenerse despiertos durante largas sesiones de meditación, y su consumo se vinculó a la calma, la disciplina y la atención plena. El té ya no solo estimulaba el cuerpo, sino también la mente. Así, el té pasó de ser un simple remedio a convertirse en una expresión cultural refinada. Beberlo era una forma de conexión con la naturaleza y con uno mismo. Este nuevo estatus preparó el terreno para que la bebida cruzara fronteras y comenzara su expansión hacia otras regiones del mundo. Una vez consolidado en la cultura china, el té comenzó lentamente a salir de sus fronteras. Comerciantes, monjes y viajeros fueron los primeros en llevar hojas secas y métodos de preparación a otras regiones de Asia. Así, el té llegó a Corea, Japón y partes del sudeste asiático, donde no solo fue adoptado, sino reinterpretado según las tradiciones locales. En Japón, el té adquirió una dimensión profundamente espiritual. La preparación y el consumo se transformaron en una ceremonia estricta, marcada por el silencio, la precisión y el respeto. Cada gesto tenía un significado, y beber té se convirtió en una forma de disciplina mental. En lugar de ser una bebida cotidiana, pasó a ser una experiencia simbólica y meditativa. En otras regiones, el té se adaptó al clima y a los gustos locales. Se mezcló con hierbas, especias o leche, dando origen a nuevas formas de consumo. Aunque el origen era el mismo, cada cultura hizo suyo el té, integrándolo en sus costumbres diarias sin perder su esencia. Este viaje asiático fue clave para consolidar al té como una bebida adaptable y universal. Ya no pertenecía a un solo pueblo, sino que comenzaba a transformarse en un producto cultural compartido. El siguiente paso sería aún más decisivo: su llegada a Occidente, donde su impacto sería profundo e inesperado. El té llegó a Europa de forma gradual, impulsado por las rutas comerciales que conectaban Asia con el resto del mundo. A partir del siglo XVII, comerciantes portugueses y, más tarde, holandeses comenzaron a introducir pequeñas cantidades de hojas de té en los puertos europeos. Al principio, era un producto exótico, caro y reservado a la nobleza,
y a los círculos más privilegiados. En sus primeros años en Occidente, el té se consumía casi como un lujo medicinal. Se le atribuían propiedades revitalizantes y se bebía en reuniones exclusivas, más por su rareza que por costumbre. Las teteras, las tazas y los rituales asociados al té se convirtieron en símbolos de estatus social. Beber té era una forma de mostrar refinamiento y acceso a lo lejano. Fue en Inglaterra donde él encontró un terreno especialmente fértil. Su popularidad creció rápidamente, impulsada por la aristocracia y, con el tiempo, por la burguesía urbana. Las casas de té comenzaron a multiplicarse y la bebida empezó a formar parte de la vida diaria. Lo que antes era una curiosidad extranjera se transformó en una costumbre nacional. Este auge no solo cambió hábitos sociales, sino también estructuras económicas y políticas. El té dejó de ser una bebida más para convertirse en un producto estratégico. Su demanda creciente empezaría a influir en el comercio global y en decisiones que marcarían el rumbo de la historia. Cuando el té se volvió una bebida cotidiana en Europa, dejó de ser solo una costumbre social y pasó a convertirse en un motor económico. Su demanda creció de forma constante, especialmente en Inglaterra, donde el consumo se extendió a todas las clases sociales. El problema era que el té provenía casi exclusivamente de Asia, lo que generaba una fuerte dependencia comercial. Para sostener ese flujo, las potencias europeas comenzaron a intervenir de manera más agresiva en las rutas comerciales. El té se convirtió en una mercancía estratégica, controlada por compañías poderosas que manejaban precios, importaciones y monopolios. Beber té ya no era solo un placer doméstico, sino el resultado de una compleja red de intereses económicos. Esta tensión tuvo consecuencias históricas. Impuestos elevados sobre él te provocaron descontento en las colonias, donde la bebida ya formaba parte de la vida diaria. El té dejó de ser neutral y se transformó en símbolo de control y resistencia. En algunos lugares, rechazarlo era una forma de protesta. Así, una infusión aparentemente inofensiva se vio envuelta en conflictos políticos y sociales. El té demostraba que una costumbre cotidiana podía tener un impacto global. Mientras tanto, su popularidad no dejaba de crecer, preparando el terreno para una expansión aún más grande de su producción y consumo en todo el mundo. Para reducir la dependencia del té asiático, las potencias europeas buscaron nuevas formas de producirlo a gran escala. Durante el siglo XIX, comenzaron a establecerse plantaciones en distintas regiones con climas favorables, especialmente en la India y otras zonas bajo control colonial. Esto marcó un punto de inflexión. El té dejó de ser exclusivo de un solo lugar y pasó a cultivarse en múltiples partes del mundo. La producción masiva transformó el té en una bebida verdaderamente global. Al volverse más accesible, su consumo se integró en la rutina diaria de millones de personas. Aparecieron nuevas variedades, mezclas y métodos de preparación, adaptados a los gustos locales. El té ya no era solo una herencia cultural, sino un producto industrial. Este crecimiento también tuvo un costo humano y social. Las plantaciones dependían de trabajo intensivo y las condiciones no siempre eran justas. Detrás de cada taza había una cadena de producción larga y compleja, invisible para la gran parte de los consumidores. El té conectaba continentes, pero también revelaba desigualdades. Aún así, su presencia se consolidó. Desde el desayuno hasta las reuniones sociales, el té encontró su lugar en distintas culturas. Su expansión sentó las bases del consumo moderno, preparando el escenario para convertirse en una de las bebidas más populares del planeta. Con el paso del tiempo, el té dejó de ser percibido como un producto exótico o ligado al poder colonial y se integró plenamente en la vida diaria de muchas sociedades. Cada región desarrolló su propia relación con la bebida, creando tradiciones únicas alrededor de una misma infusión. El té pasó a marcar horarios, encuentros y pausas cotidianas. En algunos lugares, se convirtió en un ritual familiar. En otros, en un símbolo de hospitalidad. Ofrecer una taza de té comenzó a significar bienvenida, conversación y calma. Aunque las formas de prepararlo variaban, el gesto de compartirlo mantenía un significado común: detenerse un momento y conectar con otros. Al mismo tiempo, el té empezó a convivir con nuevas bebidas, pero sin perder su lugar. Se adaptó a los ritmos modernos, apareciendo en versiones rápidas, en bolsitas o mezclas instantáneas. Sin embargo, incluso en estas formas simplificadas, conservaba su carga cultural y emocional. Este equilibrio entre tradición y adaptación permitió que el té sobreviviera a los cambios del mundo moderno.
no necesitó desaparecer para evolucionar, simplemente encontró nuevas maneras de estar presente, manteniendo viva una costumbre que llevaba siglos acompañando a la humanidad. En la actualidad, el té es una de las bebidas más consumidas del mundo, presente en casi todos los continentes y en innumerables formas. Puede servirse caliente o frío, solo o mezclado, en ceremonias elaboradas o en pausas rápidas del día. Esta versatilidad es el resultado de siglos de adaptación cultural y social. A diferencia de otras bebidas, el té no pertenece a una sola identidad. Cada cultura lo ha reinterpretado sin borrar su origen. En algunos lugares representa calma y reflexión, en otros, energía y convivencia. Esa capacidad de asumir múltiples significados ha sido clave para su permanencia a lo largo del tiempo. Aunque hoy lo encontremos fácilmente en cualquier supermercado, el té sigue cargando una historia profunda. Cada taza conecta prácticas antiguas, rutas comerciales, conflictos, rituales y hábitos cotidianos. Sin necesidad de protagonismo, el té continúa acompañando momentos íntimos y colectivos. Lejos de ser una moda pasajera, el té se ha convertido en un hilo silencioso que une pasado y presente. Y aunque su preparación pueda parecer simple, su historia demuestra que incluso los gestos más cotidianos pueden tener un origen extraordinario. El té nació como un descubrimiento accidental y terminó convirtiéndose en una de las bebidas más influyentes de la historia. Acompañó a emperadores, monjes, comerciantes y familias comunes, cruzó fronteras, impulsó imperios y sobrevivió a cambios culturales, sociales y económicos sin perder su esencia. Todo eso dentro de una simple taza. Quizá por eso el té resulta tan especial. No necesita ser llamativo para estar presente. Está ahí, en los momentos de calma, en las conversaciones largas y en las pausas necesarias del día. Cada sorbo es el resultado de siglos de historia, tradición y adaptación silenciosa. La próxima vez que prepares una taza de té, tal vez recuerdes que no es solo una bebida caliente, sino una costumbre que ha unido al mundo durante miles de años, un gesto sencillo que sigue conectando pasado y presente. Si te gustó esta historia y quieres conocer el origen de más objetos, bebidas y costumbres que usamos todos los días, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.